Para nosotros también es un día histórico. Este es el acuerdo más importante que hemos firmado en nuestra historia y tardamos 20 años, pero logramos llegar a un momento del tiempo en el cual encontramos muchos líderes con buena voluntad para transformar en esto en una realidad que tiene que ver también con nuestra historia y nuestra cultura, porque la mayoría de las corrientes migratorias que recibimos en Sudamérica siempre han sido de Europa. Con lo cual este es un acuerdo natural que estamos llevando a cabo y que creo que con claridad va a fortalecer el crecimiento de la región, no solo por el comercio, sino por el flujo de inversiones, que es tan importante como el comercio, que ahora dentro de este paraguas, que es este acuerdo, va a permitir dar más tranquilidad, reglas más claras, estables, para todos aquellos que quieren venir a desarrollar esta región que tiene muchísimo potencial y que ya lo viene haciendo muy bien hace muchos años. En 1995 comenzaron las negociaciones, en el 2004 se suspendieron, estoy hablando entre la Unión Europea y el Mercosur. En el 2010 se relanzaron, pero por los gobiernos opositores de Cristina, sí, en este caso, y en el caso de Brasil estamos hablando de Dilma, no logró prosperar. Y lo que pasa en el 2015 y en 2016 es que los cambios de gobierno, por un lado de Macri y por otro lado de Temer, que hoy es Bolsonaro, rehabilitaron estas negociaciones que ya estaban en marcha. Yo tengo una pregunta para hacerte, Juli, que desde que salió la noticia la tengo en la cabeza. Sí. ¿Por qué en 2010 y por qué durante 20 años se negoció? ¿Cuál era la traba principal para firmar ese acuerdo? Digo, ¿qué pedíamos, por ejemplo, nosotros los sudamericanos para firmarlo? El principal pedido, que es el que vamos a ver que finalmente terminó siendo la concesión, era considerar que hay asimetrías regionales, que ahora las voy a comentar, si podemos, sigamos con las placas, que muestran que la Unión Europea está en mejores condiciones que América Latina para todo, fundamentalmente para la industria, pero además también para los productos agrícolas con los cuales tienen subsidio. Entonces, la verdad es que el reclamo del Mercosur y de los países del Cono Sur era: no estamos en condiciones de liberalizar al ritmo y al nivel que ustedes lo quieren hacer. Fíjense acá la asimetría que están marcando todos. Quiero mencionar a la coordinadora de centrales sindicales del Cono Sur, que acaba de sacar un comunicado absolutamente crítico de este acuerdo. La Unión Europea quintuplica en el PBI al Mercosur. Registra casi 10 veces más patentes al año. En relación a las patentes hay un tema con los medicamentos porque no permiten que se conozcan los periodos de prueba ni las pruebas de medicamentos en el resto de los países. Por ende, se quedan con las patentes para fabricar en el sector farmacéutico. La Unión Europea más que duplica sus exportaciones en la región en los últimos 10 años. Y bueno, ambos bloques, y este es el dato que dan a conocer, son el 27% del PBI mundial. Esta asimetría a todas luces muestra que si vos liberalizás sin criterio, voy a decir algo muy en criollo, nos comen crudos. Nosotros les vamos a dar la materia prima para que ellos manufacturen y nos vendan a nosotros. Así es. Más simple, imposible. Facilísimo, eso es. Y eso es lo que se estuvo trabando todos estos años, porque, escúchame, acá hay gato encerrado. Vos me estás diciendo que yo te vendo lo barato y vos me vendés lo caro. Claramente hay alguien que sale perdiendo. ¿Qué cree el gobierno que tiene? A ver, la Argentina no es el gobierno, la Argentina no logra nada, eso lo dejamos en claro. La Argentina no está saliendo exitosa, más que algunos sectores agrícolas que seguramente puedan meter algunos de sus productos en países europeos. En general, derrotada la industria, gana el agro. Eso podría ser un balance. El gobierno, que es distinto que los intereses nacionales o del conjunto del país, que por otro lado no son homogéneos, sí, claro, gana un poroto al poder decir logramos esto, pero institucionalmente necesita que lo banquen si eventualmente es reelecto, no solo en Estados Unidos, sino también estos apoyos internacionales con la Unión Europea. Vendrían bastante bien. Esto significa una oportunidad para distintos sectores de nuestra productividad, una oportunidad para las economías regionales y obviamente para de los países socios del Mercosur. Es integración en términos de mercado, integración en términos de tecnología, integración en procesos en cadenas de valor. Tiene enormes elementos positivos y en aquellos sectores donde pudiera haber sensibilidad, y seguramente el ministro de la Producción les va a comentar con más detalle, realmente en toda esta etapa negociadora hemos aprendido y hemos tomado medidas para que estén debidamente protegidos. La verdad es que críticas tan rápidas y tan ligeras de algunos sectores políticos creo que
por un lado son más expresiones de impotencia, porque esos mismos que están hablando son los que fueron incapaces en los últimos 12 años de haber logrado el acuerdo que claramente, sin el liderazgo que tuvo el presidente Mauricio Macri estos 3 años y medio, no se hubiese podido conseguir. Es un acuerdo histórico porque es uno de los acuerdos más grandes de la historia del mundo, de la historia global, en donde dos bloques, la Unión Europea y el Mercosur, que representan 800 millones de habitantes, un 10% del planeta, somos más de 7.000 millones de habitantes en el planeta, y que representan más de un 20% del PBI global, deciden hacer esta asociación en lo económico, que tiene que ver con temas comerciales, de inversiones, pero también políticos y de cooperación, y por lo tanto hace que Argentina pase a tener acuerdos con un 30% del PBI global, mientras antes teníamos acuerdos con un 10% del PBI global. Esto quiere decir que Argentina pasa a estar integrada con el mundo, a abrir un mercado de 500 millones de consumidores, con un PBI de 17 trillones de dólares, que es el PBI de la Unión Europea, que representa el PBI del mundo, en donde a partir de que entre en vigor el acuerdo, nuestros productos no pagarán más aranceles para el 100% de los productos que ingresen a la Unión Europea. Entonces se abre un mercado gigante para nosotros, en donde no vamos a pagar aranceles y por lo tanto vamos a tener una situación privilegiada, una situación de preferencia para nuestros productos agrícolas, industriales y los servicios que exportamos. Acá nadie viene a invertir. ¿Por qué? Primero, el mercado es chico. Segundo, tenés que poner la plata vos porque los bancos no te prestan porque además la tasa es altísima. Tercero, tenés impuestos. ¿Sabés cuánto pagan de impuestos las empresas en Europa? 21%. Acá pagan el 32%. Empezando por ahí. Entonces, si no tratás de abrir, entonces yo creo que es enderezar el barco hacia dónde. Ok. Bueno, vamos. 100 millones de comercio en bienes y servicios. Son 100.000 millones de dólares que se negocian en Europa y que podría hacer con el Mercosur. Perdóname, 100.000 millones de comercio en bienes y servicios, ¿qué significa? Que es a lo que se aspira. ¿Pero qué le puedo vender y qué me pueden vender? Exacto, y acá está. Aumento de exportaciones de economías regionales. ¿Sabe lo que tiene arancel cero para poder exportar a Europa hoy? Según como lo estuve leyendo, tenés manzana, peras, ciruelas, biodiesel, que es importante. El que está viéndote en Entre Ríos que cosecha cítricos, ¿está feliz con esto? Sí, esto sí, tiene arancel cero. El que hace aceite de oliva también está contento con esto. El vino, te cuento, el vino no pagaba aranceles en Europa y el vino argentino pagaba aranceles, porque Chile tenía un acuerdo. Esto podría dinamizar a las economías regionales. Sí, especialmente todo el sector agropecuario. Me permito disentir parcialmente. A ver. Porque no estamos hablando de una zona como la Unión Europea donde no tiene los productos que exporta la Argentina. Sí. La mayoría de los países europeos producen, o varios de ellos, producen lo mismo que la Argentina. Sí. Por ejemplo, en el caso de vinos. Sí. Entonces, no es... Hay que entender, por eso es importante lo que decía Pablo respecto a las asimetrías y ver todo lo que tiene la Argentina que mejorar respecto a eso. Porque así como nosotros le podemos vender vino a arancel cero, va a poder ingresar a la Argentina vino francés, vino italiano, vino español con arancel cero. Epa. Para eso también corre. No, claro, no es de una sola mano el acuerdo. El acuerdo es de vuelta, por eso ellos están interesados también. ¿Sabés dónde está la defensa? Entonces, el sector industrial está la defensa. ¿Sabés por qué? Porque van a mantener el mismo arancel durante 7 años. Le dan 7 años de tiempo a todas las pymes industriales. Dame estos dos últimos puntos. La Unión Europea tiene stock de inversiones de más del 30% del total mundial. O sea que puede hacer inversiones. Si le interesa invertir en la Argentina para desde acá poder exportar a Europa, lo pueden hacer siempre que los costos le den. Pero vos tenés que cambiar. Hacer la reforma laboral, hacer la reforma impositiva y hacer la reforma previsional. Así siempre el humo que intentan vender. Veamos otra vez esto, lo que pasa con las inversiones este mes, teniendo en cuenta lo que pasó cada uno de los meses, si retrocedemos. Y vamos advirtiendo que las inversiones es un cuento. ¿Sabe ya? Definitivamente había más inversiones con el otro gobierno que con este. Como también hubo más inversiones con el anterior gobierno a Macri que con la época de los 90, en la época de las privatizaciones. Las únicas inversiones eran esas, la de comprarse lo que siempre da resultados. Si uno vende luz, no le puede ir mal. Si uno vende agua, no le puede ir mal. El tema es invertir para generar trabajo en aquello que pueda tener algún punto de riesgo.